Hola, ¿qué tal? En este primer vídeo sobre el navegador genómico Ensembl vamos a hacer una breve descripción de su pantalla de inicio y aprenderemos a buscar información general sobre el genoma de distintos organismos. Para acceder al navegador genómico, simplemente tecleamos la palabra Ensemble en el buscador y nos dirigimos al primer resultado que nos aparece. Y aquí estamos ya en la pantalla de inicio de Ensemble. En la parte derecha de la pantalla nos aparece una descripción de lo que es el navegador genómico y nos aparece también una referencia a la última actualización y la fecha en la que se produjo. En la parte superior de la pantalla nos aparecen enlaces a las principales herramientas que nos ofrece Ensemble. Si pinchamos aquí nos aparecerán todas las herramientas que nos ofrece el navegador y aquí a la derecha tenemos la posibilidad de acceder a información sobre dichas herramientas. En esta parte central nos aparece el buscador donde podemos elegir la especie sobre la cual queremos realizar nuestra búsqueda de todas las que hay almacenadas en el navegador genómico. Y aquí tendremos que insertar los términos sobre los cuales queremos realizar la búsqueda. El funcionamiento de este buscador también lo veremos en vídeos posteriores. Y en esta sección de aquí podemos acceder a información general sobre el genoma de distintas especies. Aquí nos aparecen los genomas de las especies más buscadas para que tengamos un acceso más rápido a ellas. Hay que decir que la información que nos ofrece Ensemble está centrada principalmente en animales vertebrados. Si queremos obtener información sobre el genoma de otras especies, podemos ir a la parte inferior de la pantalla y aquí tenemos el acceso a otras páginas también gestionadas por Ensemble y que nos ofrecen información sobre el genoma de otras especies de seres vivos. Una vez realizada esta explicación sobre la pantalla de inicio de Ensemble, vamos a ir a las características generales del genoma humano. Para ello vamos a pinchar aquí en Human y aquí entramos en esta página con distintos apartados. Nosotros en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en este apartado de aquí y para la realización de la práctica posterior pues también. Y deciros que estos apartados que aparecen aquí, pues los iremos viendo en los vídeos siguientes, entrando en ellos desde otros puntos diferentes. Digamos que en Ensemble, en la página web, toda la información está muy entrelazada y se puede acceder a la misma información desde varios puntos distintos. En el encabezado de esta sección nos aparece este título, Genome Assembly GRCH 38 P13. Antes de seguir explicando cómo podemos acceder a más información sobre el genoma humano, dejadme que os explique qué significa este concepto que nos aparece aquí. Cuando se secuencia un genoma o un cromosoma, digamos que la tecnología actual no nos permite hacerlo de forma continua, sino que hay que hacerlo en trozos muy pequeños. Entonces lo primero que hay que hacer es dividir ese genoma en trocitos pequeños y a partir de cada uno de esos fragmentos obtener las lecturas. Esas lecturas que salen del secuenciador, después hay que ensamblarlas unas con otras para obtener la secuencia completa del genoma. Una vez se ha obtenido esa primera versión del genoma de una especie, del genoma de referencia de una especie, se le asigna este nombre, Primary Assembly GRC H, si hablamos de la especie humana, y aquí podríamos poner el número 1 porque sería la primera referencia que se produce. GRC son las iniciales de Genome Reference Consortium, que es el organismo internacional encargado de realizar estos ensamblajes y ofrecernos toda esta información. Lo que ocurre es que al secuenciar el genoma de referencia de una especie, al secuenciar el genoma de un organismo, aparecen muchas veces errores
en el proceso de secuenciación. Estos errores hacen que las lecturas que salen del secuenciador muchas veces no sean lo precisas que deberían de ser y aparecen errores en la secuencia de nucleótidos. Otras veces, al ensamblar esos fragmentos, esas lecturas, quedan huecos que no se han secuenciado, por lo tanto el genoma aparece con esos huecos de los que no se sabe cuál es su secuencia. Esto hace que después de lanzar una versión del ensamblaje primario de un genoma, los investigadores vayan descubriendo nuevas características, nuevas secuencias de ese genoma que tienden a corregir los errores que se han producido en ese ensamblaje. Estas correcciones del genoma primario, de la secuencia primaria, son lo que se denominan parches o patch en inglés y se van añadiendo al ensamblado primario de un genoma. Conforme van apareciendo estos parches, estas nuevas correcciones del ensamblado primario, van apareciendo nuevas versiones del genoma. Por ejemplo, actualmente estamos en la versión 38 del genoma humano y esos parches se van añadiendo a la información que contiene este ensamblado primario. Esta P significa el parcheado 1, el parcheado 2. Cada uno de estos parcheados puede tener diversos parches que se han ido encontrando en este lapso de tiempo. Pero la información contenida en estos parches no se añade directamente al ensamblado primario del genoma, sino que se obtiene como una información aparte a esta secuencia primaria de dicho genoma. Esto es así para que el ensamblado primario no vaya cambiando constantemente a lo largo del tiempo, lo cual dificultaría mucho el trabajo de los científicos. Cuando ya se tienen muchas versiones diferentes, muchos parcheados diferentes de un ensamblado primario, entonces el Genome Reference Consortium lo que hace es sacar una nueva versión del genoma humano o del genoma de cualquier especie. Por lo tanto, cuando todos estos parches se añadan a la secuencia del genoma humano, ya tendremos la versión 39 de nuestro genoma. Pensad que estos parches o correcciones que se hacen sobre el genoma primario pueden afectar a la secuencia genómica de distintas formas. Puede ser que estas nuevas correcciones lo que hagan es sustituir secuencias que ya existían antes en el genoma primario. Entonces simplemente se sustituyen unas secuencias por otras, por errores en el secuenciador o por cualquier motivo, y eso pues no tiene por qué afectar al tamaño total del genoma. Pero en otros casos, esas correcciones, estos parches, pueden suponer que se inserten nuevas secuencias dentro del ensamblado primario. Y eso lo que va a hacer va a ser que se modifique el tamaño total del genoma. Por lo tanto, un gen que en un principio podría ocupar esta posición de aquí, ¿vale? Al insertar un nuevo fragmento en el genoma primario, esto haría que el gen pasara a ocupar una posición distinta. Este cambio en las coordenadas de los distintos genes del ensamblado primario puede suponer para los científicos que están trabajando con este ensamblado, con este genoma de referencia, puede suponer un cambio total en el trabajo que ya tenían realizado. Por lo tanto, estos ensamblados primarios, estas versiones, tienen que darse a lo largo del tiempo, pero no pueden darse de forma muy continua para que los científicos puedan trabajar de forma cómoda con sus genomas de referencia. Por lo tanto, lo que hace el GRC es informar de estos nuevos parches que se van encontrando a lo largo del tiempo, se añaden como secuencias adyacentes al ensamblado primario y al cabo de cierto tiempo pues se añaden los parches a la secuencia del genoma y se obtiene una nueva versión de este genoma. Por lo tanto, ya sabemos que esto que tenemos aquí significa que ya estamos en la versión 38 del genoma humano y que actualmente se han producido
13 parcheados, ¿vale? 13 modificaciones que se añaden de forma adyacente a la secuencia del genoma. Si pinchamos ahora en este enlace que nos aparece aquí, donde pone vista del cariotipo, podemos ver que nos aparece una nueva página con el cariotipo de la especie humana. Aquí podemos ver representados pues, los 22 cromosomas de la especie humana, más el cromosoma X, más el cromosoma Y más el cromosoma mitocondrial. A partir de este cariotipo y utilizando el botón izquierdo del ratón, podemos acceder a la zona que queramos de cualquier cromosoma. Pinchamos aquí y se nos abre otra página con las características detalladas de dicha zona que hemos marcado. Pero esto lo veremos en vídeos posteriores. Si bajamos un poco, podemos acceder a un resumen con las características principales del genoma humano. De todas estas características, pues quizá podamos resaltar pues, el número de pares de bases que tiene el genoma humano. Esta cantidad haría referencia solamente contando uno de la pareja de homólogos, un cromosoma de la pareja de homólogos, por lo tanto serían los 23 cromosomas. Aquí podemos ver también la fecha de la última actualización del genoma humano, nos hace muy poquito, ¿vale? Aquí podemos ver también la cantidad de genes codificantes, o sea que van a codificar para proteínas. Tenemos pues 20.448 genes y de esos 638 son genes solapantes, o sea, son genes que se pueden encontrar en la cadena forward y puede haber otro gen que se encuentre en la cadena reverse que solape con el gen anterior. Aparte de estos genes, pues también tenemos genes no codificantes, o sea, genes que se van a transcribir en ARNs, pero no en ARN mensajero, o sea, van a dar lugar a otro tipo de ARNs. Aquí tenemos también que hay más de 15.000 pseudogenes, que son genes que son homólogos muy similares a otros genes, pero que han perdido su funcionalidad. También tenemos que hay más de 230.000 transcritos, ¿vale? Acordaos que pues los genes por splicing alternativo pues pueden dar lugar a varios transcritos diferentes. Estos datos que estamos comentando hacen referencia al ensamblaje primario del genoma, o sea, al genoma de referencia, ¿vale? Tal y como se nos ofrece en la base de datos y que podemos utilizar, pues eso, como genoma de referencia de la especie humana. En cambio, estos datos que nos aparecen aquí son datos que pone secuencia alternativa. Estos datos son de las secuencias donde están contenidos los parches. Y son datos que nos ofrece también la base de datos de Ensemble, pero que se ofrecen de forma adyacente, como hemos dicho anteriormente, al ensamblaje primario del genoma. Esta otra sección que aparece aquí pues, nos habla pues, de la predicción de genes que ha hecho GenScan. GenScan es un programa informático que predice los genes, la presencia de genes en una secuencia a partir de diversas características como señales de inicio, señales de stop o secuencias reguladoras, etc. Y GenScan pues, nos predice que puede haber unos más de 50.000 genes en el genoma humano y nosotros tenemos pues, anotados hasta el momento pues, estos aproximadamente 44.000 genes, de los cuales 20.000 son codificantes. Esto no quiere decir, estos datos de aquí, que estos genes estén ya definitivos, o sea, sea el número definitivo de genes del genoma humano, ¿vale? Con el tiempo estas cantidades pueden ir variando. De hecho, en la versión anterior del genoma humano, en la 37, había más genes
que en esta versión 38. O sea, genes que antes, secuencias que antes se podían considerar genes, ahora se sabe que no eran. Por lo tanto, en esta versión tenemos menos genes. De todas formas, el número de genes no parece que vaya a variar mucho de esta cantidad que tenemos aquí. Y ya por último, tenemos estas dos características finales donde se nos muestran las variantes que podemos encontrar en el genoma humano. Variantes o también conocidas como mutaciones. Estas cantidades sí que es previsible que varíen bastante, porque cada día se están encontrando más de estas variantes. Estos datos hacen referencia a variantes pequeñas, como sustituciones de nucleótidos, inserciones, deleciones, etc. Vemos que hay muchísimas. Y estas, las estructurales, pues hacen referencia a variaciones donde ya intervienen secuencias más grandes del cromosoma. Vamos a volver ahora a la página anterior. Ya hemos visto este apartado de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser mostraros cómo podemos descargar las secuencias del genoma humano, en este caso. ¿Vale? Para eso vamos a este apartado de aquí, pinchamos en él y aquí nos aparecen el genoma humano dividido en sus diferentes cromosomas. Cada uno de estos archivos está en un formato que se llama FASTA. Ahora veremos en qué consiste, es muy sencillo. Y como podemos ver, están comprimidos. Aquí tenemos el tamaño de cada uno de estos archivos y la fecha de la última modificación. Aparte de las secuencias de cada uno de los cromosomas, pues aquí también podemos encontrar la secuencia del genoma mitocondrial, aquí la tenemos, y también en la parte superior podemos encontrar la secuencia de lo que hemos dicho que se llamaba el genoma alternativo. Acordaos que eran las secuencias donde están esos parches, esas modificaciones o actualizaciones del genoma de referencia y que, como os he dicho anteriormente, se exponen de forma paralela al ensamblaje primario. Pues bien, aquí tendríamos esas secuencias de los parches. Si bajamos un poco más, en este archivo de aquí, en este de aquí, encontraríamos secuencias que no han sido asignadas de momento a ningún cromosoma. O sea, son secuencias pues eso, que han sido secuenciadas, fragmentos que han sido secuenciados, pero que todavía no han sido asignados a ningún cromosoma. En el siguiente archivo, este de aquí, encontraríamos el ensamblaje primario, o sea, el genoma de referencia humano, ¿vale? Sería este de aquí. Y aquí, donde pone DNA top level, encontraríamos el ensamblaje primario más el ensamblaje alternativo, o sea, más los parches, por si alguien quiere descargarse ya las últimas actualizaciones, digámoslo así, con los parches del genoma de referencia. Y si bajamos un poco más, aquí donde pone DNA RM o DNA SM, ¿vale? Son secuencias de los cromosomas en las que de alguna forma se han enmascarado ciertas secuencias repetitivas, como por ejemplo repeticiones de algún nucleótido, ¿vale? Que son de baja complejidad y que lo que hacen es dificultar de alguna forma el trabajo con distintas herramientas bioinformáticas, como por ejemplo herramientas de mapeo o alineamiento, etcétera. O sea, son los mismos cromosomas en los que se ha enmascarado, se ha evitado de alguna forma que aparezcan esas secuencias repetitivas, ¿vale? Esos serían estos cromosomas que aparecen con SM o RM. Si os queréis descargar algún cromosoma o incluso el genoma de referencia humano, pues simplemente tenéis que pulsar en estos enlaces y ya os lo podéis descargar. Yo me he descargado el cromosoma 19 para que lo veáis. Lo tengo aquí en descargas, ¿vale? Está un archivo comprimido, por lo tanto lo vamos a descomprimir.
Y aquí tendríamos ya el cromosoma número 19, ¿vale? Aquí podemos ver el tamaño del archivo, ¿vale? Lo podemos abrir con un simple editor de textos. Por ejemplo, el bloc de notas. Pinchamos aquí y aquí tenemos el cromosoma 19. Todos los nucleótidos del cromosoma 19, aproximadamente unos 64 millones de nucleótidos. Otra cosa importante es que este archivo, como os he dicho anteriormente, está en formato FASTA. Este formato se caracteriza por tener una primera línea, ¿vale? Que comienza siempre por un signo mayor que, seguido del nombre identificativo de la secuencia. Y a continuación pues ya aparece toda la secuencia de nucleótidos o de aminoácidos. Estas Ns mayúsculas que os habéis dado cuenta que aparecen al principio y también al final del cromosoma, de la secuencia del cromosoma, son posiciones que el secuenciador no ha podido determinar a qué nucleótido pertenecen y por lo tanto les coloca una N para que sepamos que son posiciones que no están especificadas. Una vez que hemos visto las características generales del genoma humano y también cómo nos podemos descargar dicho genoma o los cromosomas que lo forman, vamos a ver algunas características también en el genoma de otras especies. Para ello, simplemente vamos a pinchar aquí y aquí nos aparecen las especies de vertebrados, en este caso, que están presentes en la base de datos de Ensembl. Por ejemplo, podemos ir al orangután y aquí nos aparece una página similar a la que hemos visto antes con el genoma humano y aquí podemos acceder a la información del genoma del orangután. ¿Vale? Pues podemos ver que los genes codificantes son en número muy similar a los del genoma humano y si vamos a la página anterior a ver el cariotipo del orangután, pues podemos ver que también es muy similar al cariotipo humano, solo que tiene 48 cromosomas. Aquí vemos que el cromosoma 2 aparece dividido en 2A y 2B y eso es porque parece ser que el cromosoma 2 humano proviene de la fusión de estos dos cromosomas. De hecho, cuando se estudia la parte central del cromosoma 2 humano, se ve que hay zonas, secuencias típicas de los telómeros de los cromosomas que seguramente han aparecido al fusionarse los telómeros de estos dos cromosomas. También os habréis dado cuenta de que aquí no aparece el bandeado característico que tenemos en el genoma humano y eso es porque el nivel de anotación, el nivel de conocimiento que se tiene del genoma del orangután pues no es tan grande como el del genoma humano. Otra cosa que igual os ha llamado la atención es que en este cariotipo del orangután pues no aparece el cromosoma Y. No es que la especie del orangután no tenga cromosoma Y, que sí que lo tiene. Es seguramente por la misma razón que el tema del bandeado, o sea que no está tan bien estudiado en el orangután y por eso en esta revisión pues no se ha añadido, pero es posible que en próximas revisiones, cuando esté mejor estudiado, pues sí que se añada. De todas formas, lo que sí que podemos hacer también en este genoma es ir a cualquier región de cualquier cromosoma, igual que hemos hecho con el genoma humano. Y en esa región, pues ver los genes que se conocen de cada uno de estos cromosomas. Como os he dicho anteriormente, estos genomas están menos estudiados que el genoma humano. Aquí vemos que la última actualización fue del año del 2012 y por lo tanto pues puede haber cambios que se produzcan en este genoma en las siguientes actualizaciones. En el caso de que queramos acceder a genomas de especies que no sean vertebrados, pues si bajamos un poquito en esta página o en la página de inicio también,
podemos encontrar esta sección donde nos aparecen otros grupos, otros reinos, podríamos decir, de seres vivos, bacterias, hongos, plantas, protistas y metazoos. O sea, no significa que los vertebrados no seamos metazoos, que sí que lo somos, pero en este apartado de aquí, si pinchamos en él, entraremos a los metazoos invertebrados. Y aquí pues podemos buscar otras especies y podemos visualizar también las características principales de su genoma. Aquí tenemos las especies que hay en la base de datos de Ensemble y, por ejemplo, podemos acceder a la abeja pinchando aquí y aquí nos aparece una página similar como las que hemos visto anteriormente y pinchando aquí podemos ver esos datos que estamos buscando. Podemos ver, por ejemplo, que el genoma de la abeja, pues hasta el momento se han identificado 9.944 genes codificantes y si vamos al cariotipo de la abeja, pues podemos ver que consta de 16 pares de genes. Y de esta forma, pues podemos buscar información sobre las distintas especies, tanto de animales vertebrados como invertebrados, como prácticamente de cualquier tipo de seres vivos. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya parecido interesante y seguimos con el curso. Un saludo.